Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo es... Bueno, Jordi, Hola. buscando tu posición. Estoy, sí. A ver, supongo que la encontraré pronto. Sí. Oye, pues nada, viendo el contenido otro día que lanzó MediaTek en la Torre Bordola, en ese evento, he visto que tenías como muchas opiniones muy fundadas, ¿no? Fundamentadas sobre la IA. Opiniones, desde luego. Sí, y he visto que trabajas con, ¿no?, análisis de datos. Cuéntame un poco en qué estás. Pues sí, fundamentalmente yo soy, de profesión soy sociólogo, que es algo por lo que siempre me gusta empezar, porque no es que seamos pocos sociólogos en el mundo del análisis de datos, que de hecho en mi opinión la inmensa mayoría de sociólogos nos dedicamos a esto, pero sí que en el mundo de lo que se conoce como data science, para usar un anglicismo que supongo que usaremos varios, hay pocos científicos sociales. Y yo defiendo bastante la idea de que somos muy necesarios y de que deberíamos ser mucho más. Por lo tanto, siempre me gusta empezar diciendo que soy sociólogo. Y sí, me gano la vida analizando datos, usando técnicas de machine learning, de estadística, últimamente también de inteligencia artificial generativa, y también dando clases sobre ello. Qué guay. ¿Y todo esto lo aplicas a startups? ¿Es agnóstico a cualquier sector o es como muy claro el segmento donde estáis? Es bastante agnóstico. Sí que te diría que por dónde te ubican las empresas o los clientes, por el hecho de venir precisamente de las ciencias sociales, eso te acaba llevando a ciertas industrias o a ciertos... a ciertos departamentos dentro de las empresas, pero yo diría que es bastante transversal. ¿Cuál es el departamento más clave en el que ves que es necesario el análisis? Honestamente creo que hay varios en los que es clave, pero a mí personalmente en el que me ha sido más, en el que he tenido más acceso siempre ha sido comunicación, marketing, ventas. Aunque yo no olvidaría procesos, operaciones y muchos otros sitios donde todo esto es importante. Acabas de ir de una junta justo antes, cuando has llegado, ¿no?, de una startup que tienes miles de clientes. Se había hecho una hipótesis de que estaba fallando algo porque no se estaban sumando clientes en la última semana al ritmo que venía. Se especulaba o se rumiaba en equipo sobre la parte de SEO, y bueno, total, que terminó siendo, se hizo todo un análisis completo de toda la aplicación, y en el onboarding, en el último paso, pues había justo un bug que después de las actualizaciones y demás que se estuvieron haciendo en las apps, diferentes apps App Stores, pues eso, jodió ese proceso del flujo, y la hipótesis esa en la que estuvo rumiando el equipo bastante tiempo, pues no era válida. Yeah. ¿Cuánto hay de rumiación sin datos en los equipos, en las empresas, y cuánto de experiencia real, ¿no? De ver, enfrentarse al dato y decir, no me están comprando porque mi producto no funciona, no me están comprando, o sea, no hay mucho de eso. Sí, probablemente aún estamos, o incluso estamos todavía muy anclados a defender unas opiniones que tenemos, que no sabemos exactamente por qué las tenemos, pero son bastante sólidas, por lo que sea, y no reparamos o no vamos a verificarlas, lo cual sería, sin duda, lo primero que habría que hacer en cualquier caso. Yo te diría que cualquier cosa que no pudiéramos, como en ciencia, falsar, pues tampoco la podemos defender. Es decir, de entrada, si tienes una opinión, tiene que ser una opinión que se pueda sostener o que pueda caerse. Si es una opinión que no se cae ante nada, entonces no es una opinión, es un dogma de fe y no es funcional. Es curioso que en las empresas más grandes sí que está, ¿no?, como esto más implementado, quizás porque hay procesos más claros, hay más capital humano, ¿no?, que mueve la información. En las empresas menos 50, de 10 a 50, ahí, ¿no?, hay muy poco de esto. Tiene mucho que ver con los estilos de liderazgo también. Si realmente hay un cierto debate, cierta horizontalidad en el momento de tomar las decisiones. Si la hay, es probable
que emerjan más estrategias basadas en datos, porque al final la gente tiene que agarrarse a algo para defender su postura, pero si no hay esta cultura organizativa, realmente es complicado. Claro, cultura organizativa desde el dato, dices. Cultura organizativa que tiene implicaciones sobre cómo se usa el dato. Es decir, si hay una organización que por lo que sea tiene un liderazgo muy tradicional, podríamos decir, muy autoritario, no sé, los apellidos que quieras ponerle. Sí, sí. Al final allí no hay dato que valga. Allí ahí está el CEO que marca y ya está. Está el CEO, el propietario y ya está. Entonces, cuando esto pasa o se traslada incluso a dinámicas de equipo, pues el dato suele brillar por su ausencia. Tal cual. Y ahí, bueno, has dicho dos cosas ya que me parecen súper interesantes, ¿no? De traer un trozo del método científico a los equipos y que cualquier persona que antes de emitir una opinión, pues obviamente va a tener que tener un filtro mental en el que decir, oye, ¿esto cuánto de opinión es subjetiva y cuánto de datos reales? O es algo mecánico que yo, mira, todos los días estoy intentando hacer esto, la máquina va a esta velocidad, llevo 3 semanas, pues mira, voy a elevarlo a público, ¿no? a mi referencia dentro del equipo, tenemos que invertir en algo que nos va a ir más rápido. ¿Por qué ese tipo de análisis no se impregna tan desde todas las direcciones en las empresas? Curioso. Yo creo que hay muchas razones, pero es que incluso te diré que analizar datos per se tampoco es garantía de que se estén analizando bien los datos. Muchas veces los datos van a servir para confirmar esos sesgos que tú ya tienes y estas opiniones que has tomado antes de analizar datos, ¿no? Se ha dicho muchas veces que la estadística sirve para mentir con quesitos y con gráficas. Claro, no es solamente hacerlo, es hacerlo bien. Por lo tanto, insisto, es cuestión de cultura. Es cuestión de transformaciones, sobre todo de tipo cultural, que al final tenemos toda la parte tecnológica y estadística, incluso de machine learning, de software, para ayudarnos. Pero si no se ha hecho esta transición cultural o este cambio cultural, no hay nada que hacer. Qué bueno lo que dices, me encanta. Claro, la IA generativa nos puede traer ese espejo menos sesgado, ¿no? Es decir, oye, aquí hay 3 opiniones, ¿no? Sí, potencialmente. Sí, potencialmente, correcto. Porque también tendrá su carga de sesgos en los refuerzos, muchísimos, clasificaciones, pesos. Buah, me has abierto otro melón. Venga, vamos a ver primero a este. Entonces, claro, o sea, esa hipótesis en la que la persona toma ese liderazgo o esa como propiedad de ese dato que ha descubierto, lo pone en grupo, el grupo pues empieza a opinar, se genera, ¿no? Como una especie de revulsivo o ruido también a veces, que se tensiona todo el equipo, pues pones el espejo sintético, quizás, ¿no? Como que lo rebaje, de alguna manera pueda ayudarnos a decir, oye, vamos a volcarlo esto a nuestra IA, que la tenemos personalizada, a ver si esto resiste, si esta hipótesis resiste o hay otra perspectiva. Claro, yo creo que lo que estás planteando es realmente un escenario muy avanzado que me recuerda mucho al tema de los digital twins, ¿no? Los gemelos digitales. Absolutamente. Y hay otra cosa que quiero hablar contigo. Muy buena. Que claro, yo para empezar te diré que no soy un experto en esta tecnología en particular, ¿no? Pero sí que la filosofía de lo que estabas mencionando me recuerda mucho al espíritu que tiene esto. Y claro, allí no dejamos de tener problemas importantes a la hora de ingerir, de procesar y de interpretar los datos e incluso de cómo simular correctamente los test de estrés, ¿no? Claro. Hay muchas dimensiones de todos estos problemas. Claro, en un escenario financiero, por ejemplo, son proyecciones que tú dices, vale, bueno, ¿no? Es más simple porque todo lo que va de 0 para abajo y vector tiempo ya te deja claro cuánto puede resistir la empresa o ese dilema, ¿no? Sí, todo lo simple que pueda ser un análisis de este estilo que claro, al final hay mucha multivariabilidad que también lo complica, pero sí, a ver, hay escenarios como más deterministas que otros, como puede ser el funcionamiento de una máquina o incluso, vale, vamos a aceptar que la parte financiera podría entrar ahí, aunque yo la veo más compleja, pero hay después cuestiones como puede ser, no sé, testar dinámicas de grupo, que ahí ya entramos en escenarios muy complejos a nivel de... Cuanto más interviene el humano, más difícil es el análisis. Absolutamente. Hoy está... sí, o sea, claro, ese dilema cuando tú lo pones en esa pantalla, que imaginamos estamos los 4 y vemos la pantalla y dices, oye, mira, este LLM nos está diciendo que estas son, ¿no?, las posibles vertientes de lo que estáis hablando. Sí.
quizás sea más para desagotar ese proceso tan subjetivo y esa carga de debate más de enfrentamiento, nos puede ayudar más a decir, oye, utilicemos esto sintético como algo agnóstico a nosotros y partiendo de esa base, pues vamos volviendo a rehablar sobre esto sin cargarlo de la posición personal, ¿no? Claro, el LLM, usándolo tal y como estás sugiriendo tú, tiene de entrada una ventaja muy grande, que es lo del pánico a la página en blanco, lo superas, ya partes con una serie de ideas, con una serie de bocetos. Tiene otra ventaja que no lo es al 100%, ¿no? Y que puede generar una ilusión de objetividad, pero tiene una parte buena esta ilusión de objetividad, en el sentido de que puede ser un buen punto de partida que todo el mundo reconozca como, vale, de acuerdo, digamos, esto es lo que dice la IA. Y lo mistificamos un poco y decimos, a partir de ahí vamos a trabajar. Entonces, sin acabar de creérnoslo del todo, porque sabemos que hay una serie de sesgos y de diseños que operan en cómo están apareciendo ahí los datos, a pesar de esto yo sí que le veo, pues bueno, que sea un buen potencial para empezar a estirar de ciertos hilos, ¿no? Pero bueno, siendo siempre muy conscientes de todo esto. Sí, pero sí que ayuda, ¿no? A reducir como esa parte más emocional, quizás Sí. Claro, como quitar o sea, llegar al conflicto, ¿no? Que es lo que hay que evitar, quizás. A ver, no siempre hay que evitarlo, es decir... Vale, está guay lo que dices, sí. Claro, a ver, depende de lo que nos estemos refiriendo por conflicto, ¿no? Pero, ostras, yo conozco equipos súper productivos que entre ellos, vamos... los altos rendimientos son así, se dicen, claro, y es normal, y el conflicto, evitarlo siempre no es bueno en absoluto. Pero sí que eso que decíamos, de, bueno, tener un punto de partida artificialmente neutro, si tú quieres, pero al fin y al cabo que todos podemos reconocer que, vale, de acuerdo, esto es, digamos, así, y podemos reconocer que es un buen punto de partida para nuestro trabajo. Pero Total. A partir de ahí, trabajar. Sí. Hay otra parte, por ejemplo, el otro día estaba viendo, fui a un evento a hablar y demás, y al inicio hacen una dinámica, ¿no? Con un link público, todo el mundo empieza a votar lo que íbamos a hablar y demás. Y claro, ahí se genera la tarta esa que decías. Eso es. Y todo el mundo se siente como partícipe del evento. El evento ya empieza como guay. Los que participamos también, como más relajados, porque tenemos como una certeza con datos del interés del público, algo que normalmente es un problema cuando tú llegas rumiando, ¿no? Uy, voy a hablar, pero a ver si la gente lo va a aceptar o tiene interés o no. O sea, cuando tú expones el dato ya como que la rumiación baja, ¿no? De algún modo. Sí. Facilita dinámicas de lo que antes se llamaba co-creación, que a mí siempre me ha recordado mucho a croquetación, pero eso sería otra cosa. Pero sí, facilita esto en el sentido de que todo el mundo al final tiene bueno, no sé si tiene la capacidad de aportar, pero se democratiza mucho el acceso, ¿no? Y es verdad que tú con 4 ideas puedes hacer una consulta rápida y ayudarte incluso a formalizar, bueno, para team building y para, al fin y al cabo, hacer que los equipos trabajen bien juntos. También le veo ese potencial que dices. Totalmente. Tú actualmente, ¿cómo estás viviendo ahora esta gran ultra digitalización que está sucediendo o que tiene que suceder y que la estamos viviendo desde los medios como una presión, ¿no? Porque la adopción, se ha hablado, ¿no? De que la adopción está siendo progresiva, no es tan explosiva. Sí. Han entrado nuevos usuarios en OpenAI, por ejemplo, con lo de las imágenes y tal, como una especie de boom viral, casi como una nueva viralidad en esto, pero realmente de cómo la gente lo va integrando es el reto. ¿Qué estás viendo tú a nivel diagnóstico así de lo que ves? Bueno, claro, yo, si me permites, me iré un poco más hacia atrás, porque yo llevo bastantes años observando pues todo esto que se estamos llamando transformación digital. Entonces, quieras que no, la mirada que yo traigo por deformación profesional siempre es una mirada muy, bueno, que trata de ser crítica, que trata de ser reflexiva, que trata de problematizar cosas que a veces pues damos por descontado, si utilizamos la jerga del gremio, y en este sentido siempre he tratado de, vale, tener esta perspectiva, pero también otra perspectiva
que permita hacer cosas, es decir, que no nos paralice en este análisis de la situación, diciendo, ostras, qué mal que van las cosas, o a qué mundo tan diferente estamos caminando, y trasladarlo un poco a, vale, pero ¿cómo podemos utilizar todo esto? Pues para generar valor, para investigar mejor, para ser más eficientes, para ser mejores en lo que hacemos, ¿no? Entonces, en esta última parte, yo sí que veo que estamos todo el mundo conviviendo con esta doble alma de, por un lado, estamos viendo cambios que nos preocupan, no porque necesariamente estemos seguros de que van a acabar mal, porque de hecho creo que nadie lo está, pero sí dices, ostras, hay muchísimas cosas aquí que están pasando, pero por el otro lado sí que veo que gran parte de los cambios que están sucediendo, tienen un potencial de adopción muy masivo. Y esto hace que mucha gente pueda, digamos, sacar partido de ello, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que estará mejor preparada y hay gente que menos, pero bueno, hay bastante igualdad de oportunidades, se podría decir, en el mundo de la transformación digital avanzada, como se está planteando ahora mismo, al menos en nuestro entorno. Claro, aquí se plantean grandes retos, quizás, ¿no? Por ejemplo, 1 litro de agua por imagen, que OpenAI, ¿no? Sí. Gasta, genera, impacta negativamente. Y yo me pregunto, o sea, ¿hasta qué punto, o sea, es decir, dónde está la utilidad, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de lo que decías tú, de estructurarte, de utilizarlo eso como espejo para mejorarte o lo que tú quieras hacer, y sin embargo sucede esto. O sea, es curioso, ¿no? Que solo para imágenes llega la adopción masiva. Eso es muy de comportamiento. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, claro, pero para imágenes ha llegado una adopción masiva, pero porque se ha viralizado. Pero bueno, esto de estos dibujos manga, que lo siento, pues que ni siquiera me sé el tipo de dibujo. Ghibli. Me quedé con Son Goku y esas cosas. Tal cual. Claro, yo ahí veo la parte meme y la parte tal, pero a mí lo que me sorprendió más, y cuando más gente empezó a hablar de esto, fue con DeepSeek. O sea, fue con esta irrupción, ¿no? Y ahí es donde más se habló. Claro, para contestar a tu pregunta de lo que decías del consumo de agua y tal, bueno, pues esto es, digamos, un uso que se le está dando por parte de OpenAI a una tecnología que en otras condiciones de mercado serían muy diferentes, pero están en guerra contra... Es que muy buena palabra, todos tal cual. Contra todos. Sí, guerra comercial. Bueno, DeepSeek también abre, en medio de todo esto, abre como ese espacio de la geopolítica hacia abajo, es decir, que vienen fuerte con este modelo y como que posicionan a la gente también, ¿no? De algún modo. Sí, y nos cuentan una historia muy chula, ¿no? Que ojalá sea cierta. De momento tenemos un GitHub y poco más, o sea, no tenemos tampoco muchas evidencias fehacientes de que lo que dicen haber logrado lo hayan logrado, pero realmente si lo han logrado, pues a nivel energético, a nivel de costes, pues sería una gran noticia. ¿Resuelve ojalá. Esto que mencionamos? Bueno, sí, lo ataja, sí. Claro, yo quiero pensar que cada vez será más eficiente, ¿no? Al final, el modelo sigue siendo el cerebro humano, y el cerebro humano es súper eficiente. Tú te comes, pues no sé, un plátano, una manzana y una lata de sardinas y puedes hacer un montón de ecuaciones. Joder, tal cual. Entonces, si en algún momento somos capaces de construir IAs, bueno, pues que remotamente se parezcan a esto, supongo que será una gran noticia también para el planeta. Muy bueno. El otro día estuve viendo un debate de John Hernández con Ramón, no me sale el apellido, lo siento, pero bueno, es un investigador científico, matemático, catalán, que estudió en Grupo Mondragón, hizo una tesis y luego lo implementó sobre redes neuronales. Sí. Bueno, y él es como negacionista absoluto de todo este tag de inteligencia artificial. Dice que no es inteligente, que es una red matemática totalmente, ¿no? Son trozos semánticos que funcionan y se parecen. Escuché, creo, los primeros 20 minutos, 30, y tengo pendiente terminar la entrevista, que me parecía muy interesante. Y yo, por lo que escuché, creo que tiene bastante razón. Pero también lo principal es acotarlo a un debate semántico. Es decir, estamos diciendo inteligencia artificial. Yo cuando explico a alumnos o a empresas, al principio de todo, qué es la IA, ¿no? Siempre hay que contarlo. Llamamos IA a todo aquello
que parece inteligente, ¿no? A todo aquello que puede hacer una máquina que si lo hiciera un humano dirías, ostras, es un humano con inteligencia, ¿no? Entonces tenemos esta imitación o esta emulación de inteligencia, que por supuesto no hay, y filosóficamente es difícil de afirmar que algún día pueda haber actividad cognitiva como la humana, ¿no? Lo que pasa es que desde el punto de vista de los resultados, que es lo que defiende en esta entrevista, ¿no? John, creo que se llama. John, sí. Al final, si el resultado es el mismo, o si el resultado es muy parecido, pues tampoco acaba de importar que la máquina no tenga inteligencia, ¿no? Que al final piensan, no como nosotros, pero piensan al fin y al cabo. Ahí está, claro, él dice, no, eso no es razonamiento, él lo defiende todo el rato y creo que tiene toda razón, o sea... Sí. O sea, son estructuras, ¿no? Como semánticas en las que tú aprovechas lo que decías tú antes, ¿no? Como ese regurgite semántico en el que tiene sentido, según lo que estás indagando, pero tú lo reaprovechas y lo reinterpretas. Es que a mí regurgitar me parece un verbo intencionadamente feo. Oh, me encanta. Para decir lo que hace la IA, es decir... ¿Cuál sería el corrector? No lo sé, pero cuando se habla de IA generativa... a mí esta palabra generativa me gusta en el sentido de que está vinculado a la creatividad, a lo que está haciendo. Es decir, está generando objetos nuevos en base a un entrenamiento. Y esto, desde un punto de vista tecnológico y matemático, tiene un mérito brutal. Y además, no solo eso, sino que nos es súper útil en un montón de aplicaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, regurgita. Bueno, ostras. Las repeticiones, sí. Sí, si quieres usar este... Pero, no lo defiendo, ¿eh? O sea, lo utilizo y, lo puedo cambiar. Me parece un framing negativo innecesario, francamente, para la tecnología que tenemos delante. Pero entonces sería como más como una interacción generativa... o sea, claro, pues, si las personas entran en un documento no interactivo en el que depositan input y reflejan conocimiento, vía semántica también. Y luego tú dices, no, esto ya es un proceso, ¿no? Contra el infinito, es decir, es iterativo, va a cambiar, se va a adaptar. Implica creatividad. E implica creatividad, entonces, ¿qué sería más? Una interacción generativa, creativa. O sea, como matemáticamente, ¿qué tag le ves desde el punto de vista de la estadística, quizás? Ostras, no lo sé. Porque no es tan preciso tampoco, ¿no? O sea, no es del todo preciso, alucina, lo cual también es necesario para que sea algo creativo. Bueno, pero la alucinación, es decir, la alucinación nosotros la procesamos como tal porque conocemos el contexto y por lo tanto llegamos a la conclusión que aquello es una alucinación, pero si tú le das ese mismo contexto que tú tienes a la máquina, pues ya no alucina tanto. Es decir, al final... todo depende de un uso, cómo se haga. Yo la alucinación la veo como una característica, no como un bug, un problema de la tecnología, porque precisamente esto es lo que te permite hacer estos resultados creativos. Ya te he pillado lo que has querido decir con lo de... Claro, en realidad un regurgite negativo sería que tú, al promptear, no logras extraer n+1 de aquello que te propone la IA, ¿no? No podrías lograr que escribiera algo cualitativamente distinto a lo que ha ingerido. Exacto. Y creo que esto... Sí, es negativo, sí. Pues podemos decir que sí que sucede. Es decir, que tú puedes pedirle cosas y el grado de originalidad con las que te las da es bastante alto. En código, por ejemplo, que sé que es igual el campo en el que la IA mejor se le da y estoy haciendo trampas, un poco sí, igual. Pero, ostras, es que crea códigos funcionales que no se han creado antes. O sea... Sí, el otro día, mira, justo en el IATON que hicimos viernes y sábado, que estoy con dormir poco todavía porque estuvimos muchas horas haciendo proyectos de IA y tal. Y uno dijo, mira, yo tengo varios modelos conectados, él le llama como hace la orquestación de todos los modelos, lo tiene aparte en una infraestructura propia, con servidores propios, y dice, todo el agente lleva creado más de 8 millones de líneas de código. Un agente solo. Un agente con múltiples algoritmos y tal. Me parece una burrada. Es muchísimo más de lo que haría cualquier... Yo me acuerdo, no sé si fue principios del 2023 o mediados, o sea, cuando empezábamos a usarlo en plan
muy masivamente, ¿no? Creo que fue en noviembre del 22 que salió la tecnología, pues bueno, un poco después, que había un chico, supongo que de Estados Unidos, si no le atribuyó mal la nacionalidad, que decía en X, en Twitter, le acabo de hacer una pregunta o dos a ChatGPT y acaba de generar mi tesis doctoral. Es decir, su tesis doctoral hay que matizar que era código. O sea, él estaba resolviendo un problema matemático a través de código. Entonces, pues con un par de prompts bien puestos, ChatGPT generó el código para resolver el mismo problema que había resuelto él, Claro. sin que esto, entendí yo, formara parte del entrenamiento. Claro, porque eso no está sujeto a múltiples subjetividades, o sea, es, ¿no?, como lo que decías tú, determinista, claro, matemático, entonces es como muy preciso. Ramón defendía eso también, decía, claro, sí, los algoritmos enfocados en ahorrar miles de años con AlphaFold, por ejemplo, y tal, pues ahí sí va a ser súper preciso, aunque los materiales que van saliendo se anuncian, él decía también que colapsan, es decir, que no son útiles, pero bueno, que dentro de ese bulk masivo de tanto trabajo saldrá algo nuevo seguro, y que él ve que ahí sí que hay como un gran avance. Una aclaración, me va a ir llegando el sol, espero que no os moleste, hasta que el edificio de arriba lo tape. No podemos hacer nada con el sol. No podemos, esto es así. No tenemos forma de controlar esto, así que seguimos. Entonces, claro, Ramón decía eso, que en la ciencia sí. Ahora, en la parte que propones tú de dinamizar, tomar decisiones, por ejemplo, hoy lo utilizaba yo para una estrategia de una empresa, la parte de productos nuevos, cómo cambiar un poco, ¿no?, el tipo de venta que se hace, por ejemplo, cambiar la estrategia con algunos productos. Y empecé el día con un dolor de cabeza increíble, con alergia, y al de 10 minutos me sentía mejor porque no tenía que procesar yo tanto, porque ya me estaba devolviendo algo parecido a lo que yo imaginaba y empecé a mejorarlo. Claro. Yo respecto a esto, creo que para que la experiencia sea buena y para que el resultado también lo sea, que es una de las cosas que dije en el clip de La Torre, de Iberdrola, tienes que pedirle cosas que tú sabrías hacer sin él. O al menos cosas cuya calidad sabes evaluar, ¿vale? Yo igual no sé jugar al fútbol tan bien como Messi, igual, pero sé valorar el buen fútbol cuando lo veo. Tampoco es muy cierto porque no soy un futbolero, pero bueno. Lo que quiero decir es que al final, tú aunque no tengas una competencia completa en algo, pues puedes saber si está bien hecho o si está mal hecho, ¿no? Pero si no tienes esta competencia, realmente estás arriesgando muchísimo cuando lo utilizas, ¿no? Entonces, claro, yo en mi campo, pues podríamos decir, no sé, ampliamente el análisis de datos, yo lo utilizo muchísimo para hacer análisis. O sea, cuando el dato no es comprometido, se lo puedo dar, se lo doy, digo, venga, vamos a hacer una regresión lineal, tal, habría una alternativa, sí, no. Tú, no sé exactamente qué trabajo tienes, ¿no? Pero me imagino que tendrá que ver con creatividad, etcétera. Si controlas este tipo de cosas, o cualquier creativo que lo controle, pues está bien utilizarlo. Ahora bien, si yo me lanzo de repente a hacer pues una campaña, pues seguramente lo haré muy mal. No, pero lo que has dicho son datos críticos. Sí, por ejemplo, incorporar IA en un hospital, pues tiene que tener como procesos, ¿no? O sea, tiene que haber una muestra clara y evidencia clara de que eso funciona 100 de 100 todo el rato. Y en un hospital, accurate. Claro, pero esto ya hace muchos años que se aplica a IA. Eso es. Sí, claro. La IA generativa es el nuevo player, ¿no? Porque efectivamente todo lo que podemos aceptar que es altamente determinístico, no sé, pues la detección de una célula cancerígena, no sé, mil aplicaciones que puede haber, al final lo que necesitamos son procesos que son de machine learning, que son de mejora iterativa, con algoritmos, etcétera, pero que se asemejan a lo que hemos estado haciendo durante los últimos 20-30 años, ¿vale? La creatividad es este elemento nuevo, y ahí yo, de momento, igual cambio de opinión pronto, pero de momento soy muy partidario de que sea una especie de becario con superpoderes al servicio de un profesional. Es decir, de que haya una persona evaluando el outcome que está generando.
Claro, el tema es que, claro, un senior con IA, claro, la multiplicidad de aspectos que pueda emplear es muchísima. Ahora un junior que todavía no ha pasado por todo ¿no? esa curva de aprendizaje dura. Hay más riesgo. Hay riesgo, exacto. Un poco más, sí. Y bueno, pero entonces, ¿en qué campos hay menos riesgo que en los creativos? Bueno, en el análisis de datos yo creo que el riesgo es bajo, por ejemplo. Es decir, si tú conoces cuáles son los procedimientos para validar si un cálculo está bien hecho o si un procesado de datos está bien hecho, hay bastantes mecanismos, al menos, para validar que lo que estás haciendo está bien hecho. En la parte creativa, honestamente, yo creo que mientras que el resultado, digamos, desde un punto de vista de la evaluación profesional esté bien, ahora bien, claro, aquí corremos el riesgo de que los artistas se acaben convirtiendo en columnistas de arte con superpoderes, ¿no? Que también podría ser un escenario posible, no digo yo que no, pero claro, el rol ahí entre creador y evaluador es diferente, por lo cual no lo sé, pero siempre que esto no se dé, el escenario es bastante seguro. Creador e evaluador, está muy Eso bien es. cómo lo defines, porque así es más claro para cualquier persona que, ¿no?, está empezando una actividad, dice, vale, ok, yo soy evaluador de algo que controlo. Sí. De algo que sé 100% de idoneidad tengo, ¿no?, en mi cerebro, y esa idoneidad me permite saber que he pasado ya muchos procesos en el que ya he iterado, ya sé cómo va. Sí. Entonces, bueno, acelero y, por ejemplo, una imagen, ¿no? Imagen más texto, póster. Entonces, vale, si he hecho muchos pósters, no tengo que ser el mejor diseñador, ya puedo optar por elevar el nivel quizás en estilos, no casarme con ningún estilo propio y aumentar la evaluación, por ejemplo. Eso es. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta defender siempre es que para usar bien la IA tenemos que entrenarnos en tanto que intérpretes de algoritmos más que de sus diseñadores. Y eso es bastante... es decir, no es universalmente cierto porque hay muchos escenarios en los que el experto en IA va a ser alguien que sepa armar un algoritmo y esto va a seguir teniendo sentido. Todo lo que son las familias del Machine Learning supervisado, es decir, cuando yo enseño a una máquina a predecir algo que yo ya sabría predecir, pero lo quiero hacer a escala, por ejemplo, todo eso. Pero muchas otras veces lo que yo voy a pedirle a la máquina es que me descubra una nueva forma de entender algo, que me descubra una nueva forma de segmentar mis clientes o de segmentar estrategias de mercado o de poder ver qué tipos de contenidos existen y qué tipos de contenidos puedo generar. Es decir, lo que denominamos análisis no supervisado. Y allí nuestro papel como analistas es muchas veces un papel de interpretación y de ir validando lo que está haciendo el modelo más que de adiestramiento. Y esto es un cambio también de clic que lleva, un cambio de chip que lleva la IA generativa, que aplicado al mundo del trabajo es importante asumir. Está muy guay. Claro, por ejemplo, yo tengo unos canales, esto ya a nivel profesional, o sea, separado de las empresas, que tengo un canal de YouTube, de pues, LinkedIn, emito como para hacer PR, ¿no? Genero PR, luego ya me llegan las oportunidades. También esto es una forma de hacer PR todo el rato, de cualificar y demás. Vale, eso va llegando a las empresas y tal. Empiezo a mirar los datos de por dónde convierte, ¿no? Y de repente convierte, o sea, hoy ha convertido así como absolutamente random. Pues me he cruzado con una persona que ha estado en el podcast otro día, que no sé qué, bueno, 4 puntos. Claro, yo he estado atento, porque ya he empezado a estar atento a todos esos, ¿no?, esos triggers en donde poder analizar. Pero claro, tú en las redes sociales no tienes qué se está hablando. Los comentarios solo los públicos, no puedes ver esos mensajes privados en Slack, en WhatsApp. He estado el otro día con Elvio y me comentó Jordi que no sé qué, que el otro día Nerea no sé cuál, pum. Y me lo cruzo en la calle y surge una oportunidad. Entonces, ¿cuánto, no? O sea, entre el fit de la necesidad y ese problema que quieres tú resolver, ¿cuánto hay todavía, no? Por descubrir a nivel de datos. En un mundo en el que no nos importara la privacidad de datos y no hubiera ningún reglamento general de protección de datos ni ninguna ley, en un mundo muy indeseable, por otro lado, ¿no? Pero en ese mundo no habría absolutamente ningún problema en generar ese tipo de insights. Es decir, los datos están allí y si tuviéramos acceso
a todos los WhatsApps, a todos los Slacks, a todos los emails, pues podríamos generar negocio por un tubo, ¿no? Pero todas las personas con todas. Es decir, habría un feed mucho más certero. Sí, en un mundo sin digamos, sin privacidad de datos, eso sería tal que así. Y de hecho han existido algunos experimentos a pequeña escala con esto, ¿no? Como el caso Cambridge Analytica, que se le parece un poco, ¿no? Y que iría por aquí. Pero usado en negativo. Bueno, es que el uso más habitual que se le daría a esto yo creo que sería entre malo y fatal. Pero entiendo... Al final también querer tener acceso a muchos datos es una pulsión normal, pero yo creo que la privacidad y la seguridad tienen muchas ventajas que a veces nos olvidamos de ellas. Dicho lo cual, en social media hay muchísima actividad pública, muchísima, que además es perfectamente legítimo y legal, digamos, de trabajar con ello. Hay proveedores que podemos utilizar todos y adquirir datos y que te permiten generar muchísima inteligencia, muchísima. A nivel de empresas, yo también he trabajado en algún proyecto con empresas de Estados Unidos en el que se estaba trabajando con Slacks corporativos, con emails corporativos, en el contexto de recursos humanos, ¿no? De identificar pues cuáles eran los líderes informales de las organizaciones, tal. Es decir, que cuando tienes un acceso controlado a este dato y lo capitalizas tú, también se pueden hacer modelos muy, muy, muy interesantes. Pero insisto, solamente con la parte pública, de ahí podemos sacar muchísimas cosas. Claro. Bueno, obviamente todo lo que has dicho, 100% de acuerdo. La cuestión es que, claro, cuando tú estás embebido en querer analizar, o sea, lo primero que busca, ¿no?, tu mente es decir, oye, quiero comprender esto, quiero comprenderlo mejor, porque si tú emites un mensaje es para llegar a esas personas que realmente quieren ese mensaje. Uh-huh. Y se me antoja a mí bastante como molesto ver que igual es como muy adulto para solo... ¿no? Llegue a un 1% de donde realmente está el nicho y que es como muy necesario hacer tanto ruido como para... O sea, vivimos en un mundo de mucho ruido justamente por eso, porque todo el mundo emite mucho, a mucha cantidad para recibir una conversión como muy, muy pequeñita. Yeah. Entonces está como obligado por esta dinámica general de hacer mucho ruido, lo cual también estresa al resto de la gente, genera mucho burnout y tal. Y muchas también adicciones están sucediendo a cuenta del uso de las herramientas sociales, sobre todo. Entonces hay una especie de dicotomía, dilema, ¿no? Entre, ¿por qué no hay justo, ¿no?, ese match? No lo digo tanto desde, no con la intimidad, sino decir, que alguna red social te permita pues sintonizar ¿no?, lo que tú quieres, a quién le hablas y que el que te busque te encuentre justo por ese matching, ¿no? Pero no, hay que ir a bulto. Bueno, igual aquí lo que estás es digamos, rumiando una nueva idea de negocio. Yo te invito a desarrollar más, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, he participado en algunas ocasiones en proyectos muy quirúrgicos de analítica de datos, orientados a generar contenidos para públicos muy específicos, contenidos orgánicos y contenidos, pues mediante anuncios, tal. Y hay muchas herramientas a tu disposición. El anuncio te permite hacer lo que dices tú, ¿no? El anuncio te permite hacerlo y después hay estrategias orgánicas también que te permiten alcanzar las audiencias con las que tú quieres conectar. Pero claro, hay que haber hecho un trabajo muy minucioso en la parte de analítica de datos, claro, que muchas veces, por desgracia, las empresas tampoco han sabido valorar tanto durante los últimos años, porque han ido mucho a bulto y a hacer ruido y estrategias muy bordeando el spamming. Y se sigue haciendo, ¿eh? Y se sigue haciendo. Claro, y en esa analítica, ¿qué sueles hacer tú con las empresas? ¿Qué es lo primero que miras, así como para comprender? Bueno, yo he trabajado mucho y más antes de que Elon Musk cerrara el grifo de la API de Twitter, ¿no? Sí. Que ahora es mucho más complicado trabajar con este tipo de datos, aunque todavía se puede y hay proveedores y yo trabajo con una empresa de Estados Unidos también que sigue teniendo acceso a datos, ¿no? Tú si pagas son 50.000 euros al mes para que
adquirir datos de Twitter, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pero antes de esto yo había hecho muchísima segmentación de perfiles, ¿no? Es decir, tú te descargas los seguidores de una marca, te descargas también las relaciones de seguimiento entre estos seguidores y sacas clústeres. Y dices, bueno, pues aquí tenemos los que les gusta esto, aquí tenemos los que les gusta lo otro. Y ahí puedes tomar muchos caminos, no necesariamente la publicidad, aunque sí, puedes hacer publicidad, puedes hacer contenidos, etcétera, orientado a este tipo de gente. También puedes validar o invalidar hipótesis. Es decir, yo creo que mi gente es fundamentalmente así. Bueno, pues igual no. Igual resulta que esto es lo que tú crees, no sé por qué, pero después el mercado te esa es demuestra otra otra, cosa. ¿eh? Qué cantidad, lo mismo que hablábamos al inicio de esas hipótesis en las que Sí. uno defiende y luego viene el dato sintético o el enunciado sintético y te dice, dale una vuelta. Sí, sintético en el caso de ChatGPT. En el que dices, sí. Y cuando no es sintético, digamos, con más fuerza todavía, ¿no? Es que decir, bueno, es que no, que tu audiencia no son mujeres urbanitas, que son hombres rurales, me lo invento, ¿eh? Sí, sí. Pero este tipo de insights y ¿Has de... visto mucho de esto en empresas? Alguno que otro, sí, alguno que otro. Pero también al final tiene que ver mucho con tú cómo construyes tu audiencia. Tú emites un discurso y acabas atrayendo a cierta gente. Entonces es difícil encontrar indicadores de lo que podría haber sido, ¿no? Porque bueno, pues tú al final elaboras un discurso y con este discurso, esta narrativa, es como vas creciendo. ¿Es la mejor narrativa que podrías haber articulado? Pues igual no. A veces te das cuenta cuando analizas sobre todo a dos jugadores parecidos, ¿no? O sea, dos bancos o dos empresas de farma, las que tú quieras, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que tengan audiencias tan diferentes? Y dices, bueno, pues porque una lo ha hecho de una forma y el otro lo ha hecho de otra. Y hay mercado para ambas también. Hay mercado para ambas, pero suele haber una que domina. más. Suele ser, no siempre. Esto en corpos, ¿no? O sea, estás hablando de ya empresas Sí, grandes. sí, pero bueno, son ejercicios de social listening que se podrían hacer, digamos, para empresas más o menos de cualquier tamaño. ¿Cómo fundas? Porque eres founder también. Sí. ¿Cómo Bueno, nace el emprendimiento? En este caso, pues viene de la pandemia, de empezar a trabajar con empresas de todo el mundo a través de Upwork, ¿no? y de otros sitios también, y tirar también de contactos, y al final pues vas montando vas haciéndolo en plan en serio. Pero yo sí que te diría que para mí emprender ha sido, bueno, entre que había algo allí dentro que me impulsaba a ello, aunque nunca me he creído mucho el rollo del emprendedor y del self-made man y estas cosas. ¿Qué odias de eso? Cuéntamelo. Bueno, ¿qué te molesta? Odiar no es la palabra, simplemente... Pues has puesto cara, ¿eh? Has puesto un poco cara de... No, odiar no es la palabra, pero es decir, a veces creo que la gente no es capaz de reconocer las influencias que lo social tiene en su vida, y todo este rollo de haberse hecho a sí mismo, pues es de alguien, en mi opinión, que no acaba de entender las influencias de haber nacido en cierta parte del mundo, de haber tenido cierta educación pagada en gran medida por todos los ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, hay elementos que no... Sí, me chirrían. Se omite mucho de todo el proceso, ¿no? Sí. O sea, del contexto, de ambiental, luego del sacrificio... O sea, sí, no, y yo entiendo que emprender muchas veces te puede hacer sentir solo, y entiendo que tú digas, que tengas esta sensación de a mí se me debería estar ayudando y eso no está pasando, ¿no? Y que esto genere frustración. Oye, esto está pasando, de hecho, hoy mismo, con varios fondos, y todo el rato, todos los días, se repite lo que acabas de decir, todos los días. De gente que dice que le deberían ayudar. Sensación de soledad, bueno, necesitamos más ayudas, más apoyos. Sí, y seguramente hay muchos elementos que son ciertos, ¿eh? No voy a decir yo que no. Es que se repite. Pero bueno, es decir, vivimos en una época muy solitaria en general, y no creo que sean los emprendedores los únicos que se encuentran en esta situación, ni mucho menos. Qué interesante, claro, hacemos mucho geocentrismo, ¿no? Bueno, desde la perspectiva founder quizás, ¿no? Decir... Mira, yo recuerdo, a mí me pilló la pandemia, el confinamiento con dos
una cría y un crío en casa, el tercero vino luego, y yo me acuerdo de tener la sensación de hablarlo con mi mujer, de decir, es que nos sentimos abandonados por el Estado. Es decir, nos sentimos que aquí todo el mundo puede salir hasta que tienen más digamos, derechos los perros que los críos, ¿no? Y claro, esa es una sensación muy visceral que después cuando dices, a ver, reflexiona lo que acabas de decir. O sea, ¿qué sentido tiene que un perro se esté cagando en su casa, ¿no? Pero bueno, entiendo que el primer sentimiento de agravio, de algún modo, pues también está ahí. Y si no lo canalizas, si no analizas, intentas analizarlo objetivamente lo que está pasando, pues puedes tener la sensación de que todo es muy injusto en contra de tu persona. Y creo que esto impregna mucho el discurso emprendedor, muchas veces. Sí, que es muy egocéntrico, ¿no? Sí, literal, ¿no? En la Sí. burbuja, estás en la burbuja. Igual no más egocéntrico que cualquier otro, porque, insisto, creo que estamos en una época bastante caracterizada por esto, pero sí. A modo, bueno, ya el sol, ya veis que... El sol te está complicando mucho la vida. Sí, sí, sí. Yo me he sentado en el sitio correcto. Y No, pero me encanta, pues, es esto, el vida real. Sí, O sea, sí. No podemos controlar lo que hemos dicho. No. Y me parece súper interesante todo lo que estás diciendo, aparte de gracioso como estoy yo. Es súper interesante la perspectiva que propones sobre cómo las burbujas, ¿no? La caja de resonancia, el peligro de la caja de resonancia puede generar como esa solitud, por un lado, en la que tú dices, vale, yo me siento solo y todo el mundo me tiene que ayudar y me victimizo o lo que sea. Pero por otro lado también, en los equipos, lo has dicho al principio, sucede un poco más de lo mismo, ¿no? Hay cajas de resonancia pequeñitas que buscan tener la razón, que hay una gran reflexión ahí sobre comportamiento. Me parece súper interesante lo que defines. Eres muy observador, ¿no? Estás todo el día observando, me imagino, por deformación profesional. Supongo que sí, sí. Yo asumo que todo el mundo lo hace, pero no. Al final somos algunos que, o por deformación profesional o porque ya traíamos, digamos, a ciertos vicios de cuna, pues ya sí, observamos y sí, a ver, yo le diría a cualquiera que le parezca interesante todo esto que se lance al mundo de la ciencia social y que después escale a lo computacional, ¿no? Pero realmente la base para mí es la ciencia social, esta observación. ¿Te imaginabas tú emprender como estás emprendiendo hoy? Bueno, es lo que te decía antes. ¿Cuando estudiabas? Sí, porque pues como les pasa a muchos emprendedores, creo, que es que se nos da muy mal obedecer órdenes y sobre todo órdenes de alguien a quien no, digamos, a quien no le ves capacitado para dártelas. La idoneidad, ¿no? Bueno, a mí, yo es que igual de muy joven tuve algún jefe, pues, demasiado burro, no lo sé. Pero en cualquier caso, eso de decir, hostia, mira, es que este es tu sitio en la jerarquía y ni se te ocurra moverte, porque yo siempre lo he llevado muy mal. Aunque muchas veces ha sido más una película que me he montado yo, porque tampoco es que haya estado en muchos. Pero bueno, entre esta parte y la parte de que yo soy catalán, vivo aquí, y cuando emigras, pues vienes tú solo, con muy poca red, ¿no? Entonces eso hace que encontrar trabajos, encontrar oportunidades sea muy complicado. ¿Hace cuánto fue esto? Hace 13 años, 12, 13 años. Sí. ¿Y emprender también? ¿Hace 13 años o no, un posterior? poco menos. Empecé a hacer mis pinitos en el 2013, 14. ¿Y la empresa ya lleva...? Bueno, Eudan se fundó hace 2 años, creo. El 2022. O sea, empiezas más tipo consultoría, como poco a poco. Sí, ¿Cómo vas desarrollando? Ha habido varios proyectos diferentes, pero sí, básicamente es el verte que tienes que sacarte tú las castañas del fuego, al menos en mi caso, y a partir de ahí empiezas a construir, empiezas a conocer gente, empiezas a picar puertas, empiezas a cometer errores, a aprender. Joder, me parece súper interesante lo que dices, porque la empresa lleva 2 años, pero en realidad lleva todos los años que tú estás empezando esa red, Bueno, ¿no? yo como profesional, sí. Claro. Sí. ¿Y te asocias? ¿La fundas solo? En este caso es una empresa familiar, estamos con mi mujer y la verdad es que es una cosa que recomiendo bastante a quien se atreva a ello. ¿Separáis bien? Sí. ¿Lo lleváis bien? Sí, no, y además que somos ambos, ella se está sacando el doctorado en sociolingüística computacional, yo soy doctor en sociología, quiero decir que tiene sentido, digamos, que nos asociemos, ¿no? Más allá de que sea una empresa familiar. ¿Qué futuro ves
para tu actividad estos años que Yo vienen? muchísimo. Y además a mí me divierte muchísimo. eh, Pruebo muchísimas cosas. Ahora estoy estudiando también un MBA y lo estoy pasando muy bien en la Cámara de Comercio con ESIC, el Executive. Y yo muy bien. Es decir, el mundo va hacia un sitio en el que creo que perfiles como el mío tienen sentido. 100%. Entonces, pues yo soy bastante optimista. ¿Capa creativa estás metiendo? Porque también vas a necesitar de creatividad. ¿O ya la utilizas? ¿Sientes que tienes una parte...? ¿Capa creativa te refieres para el tema de...? Sí, un pensamiento más divergente, más de... Pues te diría que no, pero no porque esté en contra, sino porque al final acabo trabajando mucho más en sistematizar cosas que la gente ya está haciendo, y esta parte más rutinaria, y sí que cuando enseño me gusta enseñar a la gente a que sepan hacer esto ellos, pero no a crear sus propios sistemas. Bueno, o incluso crear sus propios textos, no lo sé, a presentar licitaciones, a lo que sea, generar business plans, pero que eso ya incorpore, digamos, el estilo de la persona, y esto, pues, bueno, cada uno lo tiene un poco que hacer. Business plan, ¿acompañas a personas que fundan startups, por ejemplo, a definir esto? Ahora mismo no, pero sí, podría ser. Pero podrías hacerlo ser un caso perfectamente. de uso, sí. Claro, y aparte claro, ahí se necesita mucho más sistema, ¿no? Porque al inicio es mucho más creencia que dato, es más relato que dato. Porque tú inicias esa actividad creyendo que no vas a sufragar. Bueno, sí, aunque la parte financiera, la parte de proyección es muy importante que tenga, digamos, una base sólida. Pero es que incluso en estos escenarios la inteligencia artificial generativa te puede ayudar muchísimo a, bueno, digamos, a inventarte menos cosas al fin y al cabo, ¿no? A hacerlo con más solidez. Claro, y ahí haces también prospección de mercado, entiendo yo, ¿no? Haces un poquito para testar. Sí, bueno, y trabajar después con datos de CRM de los clientes. Es decir, intentamos, en el fondo, trabajar con el dato del cliente. O sea, conectamos los datos que tiene el cliente con modelos de IA externos, pero el dato es del cliente. O sea, yo no soy un comercial de OpenAI, o sea, no me dedico a vender ChatGPT. O sea, se trata de cómo utilizar, pues, modelos, no sé, Mistral, Llama, DeepSeek, para, con los datos del cliente, con los escenarios de trabajo de cada uno, poderles sacar el máximo partido. Claro, y ahí te apoyas de partners para... Claro, porque hay que construir porque todas las empresas no tienen, ¿no?, el algoritmo sobre un ordenador que procese con una tarjeta gráfica in-house en su oficina, con un servidor propio. Para esta parte no nos apoyamos para esta parte concreta, porque consumimos los servicios on-premise de proveedores. O sea, digamos, les pagamos servicios mensuales, pero no los consideraría partners. Son simplemente, pues, estos servicios on-premise que ya tienen modelos que incluso se pueden ajustar finamente, o que se pueden... AWS, por ejemplo, también suele, ¿no? Amazon Web Services. Amazon Web Services, trabajo con gente que lo usa, pero yo personalmente no lo uso mucho. ¿Cuáles has elegido entonces? ¿OpenAI? ¿De proveedores de IA? Sí. Claude, Anthropic, OpenAI, también Google, Gemini, ¿no? Gemini. Sí, depende de para qué. Claro, cada modelo lo ves que... Pues todos tienen un poco de propósito general, parece ser, pero no... No, cada uno son tiene buenos en algo. Claude, sí, ¿no? Son mejores en algo, sí. Claude es muy bueno en código, es fantástico en código. Eso dicen. La parte de Think, ¿no?, cuando le pides que razone, ¿no?, también lo hace muy bien, aunque a mí últimamente el que más me gusta es el de Google, el Pro, el 2.5 Pro. El que acaba de salir hace nada.
que Nada, es no sé, porque yo lo he estado usando durante los últimos 2 meses. Igual el último no lo he probado, pero... Claro, pasa que ahora está un poco viral también esto de... Sí, se está haciendo un poco viral el modelo, que parecía que estaba como muy, ¿no?, undercover. Y es que aquí donde me ves huyo bastante de la viralidad, ¿eh? Es decir, cuando una cosa se pone muy de moda, a mí a priori no me atrae demasiado. O sea, soy más de ir a descubrir las cosas que igual hay menos gente que conoce, que no... Hombre, tiene sentido, pues investigas. Sí, pero aparte es que, no sé, como no me acaba... De forma natural te gusta estar más en el margen, ¿no? Sí. Observando. A mí es que me gusta el metal. Entonces, desde pequeño aprendí que ahí donde va la mayoría no suele estar lo bueno. Entonces, hay que buscar un poco más. Me encanta. Oye, Jordi, vamos a tener que hacer otras quedadas si te apetece, porque creo que dejamos como de tintero como muchos temas abiertos y encantadísimo porque está muy guay lo que estás haciendo y muy curioso conocerte como otra historia más de un fondo que se viene, ¿no?, de Cataluña, por ejemplo, y que está haciendo cosas aquí, aportando valor aquí también, pues a Bilbao. Muchísimas pues sí, gracias. Encantado, y cuando quieras comentamos lo que te apetezca. Fíjate lo que da de sí una píldora en un sitio que, por cierto, ha funcionado muy bien también en redes, la tuya, en la que hablas, Sí, que me comentaban de comunicación y tal, porque funciona. Hay gente que lo tiene y no lo tiene, y tú lo tienes. Bueno, se trata de no decir muchas burradas, supongo, y de decirlas con cierta gracia, pero bueno, aquí estaré cuando me lo pidáis. No encajas muy bien los cumplidos tampoco, como yo. Te quedas ahí como... Son temas que tengo que trabajar probablemente. Te aseguro que a la gente le encanta cómo hablas, tal, porque me ha llegado por muchos sitios esas conversaciones que mencionábamos antes, de las que no vemos, ¿no? Las muy sociales, las de tú a tú. Sí, pues esas no las monitorizo, desde luego. Seguimos.